Sí, dice que ya empezó. Bueno, amado, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia, por lo bueno que tú eres y lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos tener este tiempo, este espacio, este tiempo de edificación, Señor, este tiempo de enseñanza. Gracias porque tú eres bueno, tan bueno que no solamente nos llamas, no solamente nos das un ministerio, sino que también nos capacitas, nos enseñas, nos instruyes. Palabra dice que las sagradas escrituras fueron inspiradas por Dios y ellas son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia. Señor, coloca en mí un espíritu de sabiduría, inteligencia para poder explicar, para ser sencillo y exitoso en el mensaje que hemos de transmitir el día de hoy. Y en mis hermanos un espíritu de humildad para que ellos puedan recibirlo, aceptarlo en sus corazones, Señor, como tu palabra lo dice, que lo hicieron la iglesia, Señor, de Berea, pero no solamente que lo guarden, que lo atesoren, que lo coloquen en práctica, sino que lo puedan enseñar a otros. Permite que este sea un tiempo de bendición. Ten cuidado de los dispositivos electrónicos, de los dispositivos móviles, del internet, del fluido eléctrico. Señor, de cada uno de mis hermanos pastores que estamos aquí. Ayúdanos. En esta hora yo reprendo todo espíritu inmundo, todo espíritu contumaz, Señor, todo espíritu de bloqueo, todo espíritu, Señor, saboteador, todo espíritu asignado, Señor, para derribar, para querer, Señor, interferir, que este momento se dé, lo reprendemos y lo enviamos a los abismos por el poder que hay en tu palabra, Señor. Creemos que este será un tiempo de éxito y que nos ayudarás así como iniciamos a culminarlo en perfectas condiciones. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, nos corresponde hoy ya a puertas de en unas clases más, a eso de un mes o 2 meses quizás, em, terminar el discipulado básico. Nos compete hoy el seminario de obrero cristiano. Entonces, vamos a leer la Biblia, vamos a estar buscando Mateo capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 35 al versículo 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Me gustaría, amado, que si usted lo encontró, diga amén para saber que todos estamos leyendo el pasaje. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice, las palabras dadas por el Señor Jesús en este evangelio muestran que hay una necesidad imperante de capacitar hombres y mujeres en el trabajo que redunda en el beneficio del reino de Dios. Mientras exista esta discordancia de mies mucha, obreros pocos, el reino de Dios progresará muy lento.
No se conseguirán metas a corto plazo y habrá más oposición del enemigo y posibles desviaciones de la mies a doctrinas erróneas. Este pasaje es un pasaje muy singular porque cuando hacemos una exégesis de este pasaje encontramos que los líderes religiosos de la época, por ejemplo, los escribas, los fariseos, cuando ellos miraban a la multitud, lo miraban como personas normales, como personas corrientes. Sobre todo los fariseos veían a la gente como una paja que no servía, como una paja que no servía para nada, nada más que para quemarlas, para desecharlas. Personas sin importancia. Ellos solamente eran los importantes en este mundo y en esa tierra. En pocas palabras, los fariseos y los escribas se creían la última Coca-Cola del desierto. No miraban la necesidad de las demás personas, no miraban la pobreza de las demás personas, no miraban la necesidad espiritual, sobre todo, de las personas que estaban en derredor de ellos. Pero Jesús tenía un comportamiento y una esencia totalmente diferente a como los religiosos y los fariseos veían a la gente, al mundo que se estaba perdiendo. Jesús los veía como una cosecha que había que recoger y que había que ponerse a salvo. En otras palabras, el orgullo que tenían los fariseos esperaban era la destrucción de que los pecadores simplemente murieran, que fueran destruidos, mientras que Jesús en su amor, dice la Biblia que Él murió para salvarnos a cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra mundo, en ese versículo que no sabemos todos, tiene que ver con toda la raza humana. Es por eso importante hacer una buena exégesis del texto, porque por ejemplo cuando la Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, está hablando de la naturaleza como tal, de la naturaleza, de lo creado, del universo. Cuando la Biblia dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ahí la palabra mundo tiene que ver con un sistema religioso, político, económico. Pero en Juan 3:16 la palabra mundo tiene que ver con la humanidad, con toda la raza humana. Entonces Jesús veía el mundo, haciendo referencia a Juan 3:16, ¿verdad? En su amor, como la oportunidad para salvarlos, para traer salvación a toda una humanidad. Totalmente lo veían, totalmente diferente, veían los fariseos y veían los religiosos. Entonces miren lo que evoca este versículo de Mateo capítulo 9 versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Rogad pues, lo que dice el tercer punto, el término rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, indica que hay poco deseo de servir como obrero para el Señor Jesús, de tal manera que hay que orar a Dios con ruegos para que toque corazones y ponga el deseo de servir. Entendemos por qué es tan complejo que una persona le sirva al Señor. Usted sabe cuánta gente tiene años simpatizando, sentada en una silla. Tiene años quizás más que usted y yo de ir a la iglesia, de ser asistente, se conocen los pininos de la iglesia, se conocen quién fue la primera persona que ofrendó, cuál fue el primer ladrillo, conocen toda la historia de la iglesia, pero jamás le han servido al Señor, porque Satanás ha estado interesado en atacar el servicio del Señor. Hay mucha gente que tiene el ministerio de la silla, es lo único que tiene. Y a pesar que se les dice, amado, sírvale al Señor. Mire que hay una oportunidad. Dios quiere que usted le sirva, no cuando el Señor me diga, cuando el Señor me revele, cuando el Señor me hable con voz audible. La gente no quiere servir. Y la Biblia lo dice. Dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 15. Pastora Gisela, por favor, si lo puedes leer. Segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 15. Si me dices amén, sé que me estás escuchando y que lo estás buscando. Amén.
Sí, ya. Ok. Según de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miren este texto tiene mucha profundidad. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por ejemplo, la Biblia, cuando hace mención a aprobación, por ejemplo, yo quisiera traer una ilustración. En la globalización del libre comercio, es decir, de las importaciones y exportaciones. Entendemos como importaciones como aquellas mercancías que se compran fuera del territorio nacional. Es decir, que si yo mando a traer una mercancía desde Panamá, estoy importando. Y si envío una mercancía o un producto de Colombia a otro país o a otro lugar fuera del territorio nacional, estamos hablando de una exportación. Y hace mucho tiempo en la industria mercantil se daban cuando empezó todo este tema, se empezaron a dar ciertas dudas en la autenticidad de las marcas, en la veracidad de la calidad del producto. Y empezó a ver un poco de réplicas, de ciertas cosas que se empezaban a dar en la industria como tal. Y se hacía imperativo, lo que empezaron a hacer en la globalización, es que a los productos o a los consumidores del producto empezaran a exigir un sello que se le llamaba el sello de aprobación, el sello de aprobación. Cuando un producto tenía ese sello de aprobación en la aduana, se entendía que ese producto era legítimo, que era de buena procedencia, que era el original, que era el correcto, que era el verdadero, el sello de la aprobación. Y hace más de 2000 años el apóstol Pablo se enfrentaba a un problema similar. Habían o existían ciertos maestros falsos en diferentes iglesias, en diferentes lugares, tratando de vender productos de una calidad inferior o de una mala calidad. Empezaron a haber maestros que estaban dando otra doctrina. Empezaron a haber maestros que no enseñaban conforme a la palabra del Señor. Así que estos maestros o estos famosos profetas o mal llamados profetas o apóstatas de la fe, apóstatas de la fe, no eran aprobados. Por ejemplo, la nueva versión internacional en este texto de segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 que acabamos de leer, dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. La Reina Valera dice, procura. Pero la nueva versión internacional dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. La nueva traducción viviente dice, esfuérzate, coincide con la nueva versión internacional, dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. En otras palabras, que tengas el sello de aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica, miren que la nueva versión internacional decía que interpreta rectamente. La nueva traducción viviente dice que explica correctamente la palabra de verdad. Entonces, al fin y al cabo, lo que realmente importa no es conseguir que los hombres tengan una buena impresión de nosotros. Es importante porque la Biblia habla del testimonio. Por ejemplo, cuando Hechos capítulo 6 habla acerca de los diáconos, la Biblia dice de que una de las características de esta necesidad es porque los creyentes, los discípulos estaban aumentando. Si los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y de la oración para servir a las mesas. Busquemos a 7 diáconos. Y dice que las características eran que fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces el testimonio es importante, pero lo verdaderamente imperativo y realmente importante, o sea, lo que prima, no es tanto la aprobación de los hombres, porque habrá gente que aunque nosotros hagamos las cosas bien, siempre va a querer menoscabarnos.
o mitigar nuestras acciones, aun cuando sean buenas. Lo verdaderamente importante es que nosotros seamos aprobados y lo que hacemos sea aprobado por Dios, que cuando Dios nos examine, nos encuentra a nosotros, cada uno de nosotros, dignos, que no tengamos que sufrir ninguna vergüenza delante de su presencia. Eso en cuanto a la aprobación, que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, yo decía que la otra traducción, tanto la nueva traducción viviente como la nueva versión internacional, dice fuerza. Entonces, cada pastor que está aquí, incluyéndome a mí, cada maestro, cada siervo, todos, debemos motivarnos, debemos esforzarnos, debemos dedicarnos a lograr y cumplir todos los criterios que debemos de tener en nuestro llamado y que nos califican. Es decir, significa que nosotros como tal debemos presentarnos a Dios aprobados. Pero eso no es automático, eso no es por ósmosis, sino que requiere que nosotros pongamos de nuestra parte. No podemos dejarle todo a Dios, debemos colocar de nuestra parte. Las tentaciones no las libra Dios por nosotros, las tentaciones las libramos nosotros. Entonces debemos esforzarnos, ¿verdad? Para presentarnos delante de Dios aprobados. ¿Hasta aquí estamos claros, amados? Amén. Ok. Tercera característica del capítulo 2, para seguir leyendo lo que dice el manual de discipulado, es la tercera parte, que no quiero el plan, la parte C del texto, por decirlo así. Tiene 3 comas, la cual creo que es muy importante. Segunda de Timoteo capítulo 2, 15, que usted lo tiene, dice que usa bien la palabra de verdad. Esto es muy importante. Porque una de las cosas que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que no solamente se lo dice en este texto, se lo dice casi que en ambos libros, en primera y en segunda de Timoteo, o en esas 2 cartas, le es muy incisivo en eso. ¿Por qué? Porque está claro que todo aquel que usa la Biblia no necesariamente la usa bien. El tener una Biblia, el dar un mensaje, el explicar un mensaje, el trazar una exégesis, el dar una aplicación, sea lo que nosotros hagamos, no necesariamente lo hacemos bien. Eso no garantiza el hecho que yo tenga una Biblia y sea cristiano, no garantiza que yo esté transmitiendo el mensaje correctamente. Por ejemplo, el verbo usar dice ahí que use bien la palabra de verdad. El verbo usar transmite la idea de un corte recto, cortar rectamente. Eso significa. Usar significa cortar rectamente. Es llevar un rumbo derecho. Por ejemplo, en la antigüedad se usaba o lo que denotaba en el original esta palabra era hacer un trazo recto en una carretera o una línea recta en una carretera, o cuando se araba la tierra rectamente. Eso significa. Entonces, esto es lo que debería garantizar la exposición de nuestra palabra, la exposición de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas exégesis, hay muchos argumentos, hay muchas palabras o hay muchas doctrinas retorcidas. Por eso la Biblia dice que el obrero aprobado por Dios no distorsiona la verdad, no la adultera, no la mutila, ni la cambia, sino que maneja toda la palabra con precisión. Esa debe ser una de nuestras banderas. Por ejemplo, para el apóstol Pablo y los apóstoles de la época, en realidad, en aquella época, la palabra de Dios y los escritos no solamente del Antiguo Testamento y de la ley de la Torá, sino la palabra de los apóstoles, que luego se convertían en el Nuevo Testamento, era un tema muy sobresaliente en las cartas pastorales. O sea, era enfrentar a los que estaban predicando otro evangelio y la importancia de mantenerse fiel a la palabra de Dios. Por ejemplo, amado Diego, vamos a leer, eso no está en el manual, vamos a leer primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Pastora María,
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Repito, Pastor Diego, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Pastora María, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Pastora Jennifer, primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. ¿Sí me copiaron todos los versículos? Amén. Amén. Amado Diego, ¿puedes leerlo, por favor? Amén. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Mire que dice, si esto enseñas a los hermanos, o sea, el apóstol Pablo siempre estuvo preocupado por la fidelidad en la interpretación, en la enseñanza de la palabra de Dios. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. En otras palabras, no enseñes otra cosa, es lo que te estoy diciendo, es lo que dice la palabra, es lo que está inspirado por el Espíritu Santo. Esto manda y enseña. Primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El 15 también. Leíste primera Timoteo 3:14. Sí. El 15 dice que que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repítelo, por favor, el 3:14, a ver si es ese. Creo que no es ese. No, yo creo que tampoco. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza. Es segunda, amada. Segunda, perdona. Dame regalar un momentico. 3, ok. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Así es, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, ¿verdad? Entonces, miren la importancia que denota el apóstol Pablo en cuanto a la fidelidad de la interpretación, del uso, ¿verdad? De la explicación de la palabra de Dios, de ser fieles a la doctrina. Por ejemplo, por allá en Gálatas, bueno, la Biblia, creo que dice, creo que es Gálatas capítulo 1, si no estoy mal, es el 6 o el 9. Ya lo buscamos. Vamos a Gálatas capítulo 1 para confirmar lo que estamos diciendo. Sí, ese es. Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. ¿Todos lo tienen? Entiendo que amén, que todos lo tenemos. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, dicen, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, miren lo que dice esto tan fuerte, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por allá en Primera de Timoteo, si mal no estoy, capítulo 1, del 6 al 7, dice,
No lo busque, dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En otras palabras, agregar algo. En otras palabras, esta orden que está diciendo el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo de usar bien la palabra de Dios, para el apóstol Pablo era muy importante porque en aquella época habían muchos falsos maestros que querían distorsionar las Sagradas Escrituras. Y esto es importante. Un obrero cristiano debe cuidarse de esto. ¿Por qué? Porque un error doctrinal siempre tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? Trastornar la fe de algunos. Por lo general, la gente cuando sale con ciertas doctrinas erróneas, no se queda con ese conocimiento o con ese falso conocimiento, sino que quiere infundírselo a ciertos hermanos para sacarlos de la doctrina de los cuales ellos han sido cimentados. Entonces, el problema de estos errores doctrinales es que tiene un efecto. El efecto es trastornar la fe de algunos, pero en especial es dañino aquellos que los promueven, que son personas que en algún momento han sido incluso enseñadores o predicadores en la iglesia, que son vistos como personas de cierto peso espiritual. Entonces, esto es muy delicado. El propósito precisamente de este discipulado básico, amado hermano, es que usted tenga una fuerte y sólida doctrina bíblica, que use bien la palabra. Es decir, usted aquí no podría salir diciendo, por ejemplo, aquí el pastor Diego no puede salir diciendo en 2 meses que él está de acuerdo con la imposición del celibato, por ejemplo. Con el purgatorio sale después la pastora Isela, Dios nos guarde, y poder en la sangre de Cristo. O sea, no podríamos salir con una doctrina judaizante cuando estamos dejando claro en este manual de discipulado básico una doctrina bíblica que todo lo fundamentamos por la palabra de Dios. Entonces ahora una persona no podría salir de aquí diciendo que ahora duda de la divinidad de Jesucristo. Aunque usted no crea, estas pocas cosas que he mencionado, que son herejías, el tema de la imposición del celibato, el purgatorio, otras doctrinas de error como la doctrina judaizante, que está claramente en las escrituras, incluso doctrinas que han puesto en duda la divinidad de Jesucristo. Amado, eso es delicado. Vea, cuando alguien quiera traerle una teoría a usted, tratando de colocar la divinidad de Jesucristo, mitigándola o echándola a un lado, amado, no le escuche, cierre su oído. Porque lo que la gente ignora es que cuando alguien te hace dudar de la santidad y de la divinidad de Jesucristo, estás colocando en juego tu salvación. Pues si no creen en Jesucristo, serás condenado. Y hay gente que viene con esa falsa doctrina, con esas herejías, escuchando a quién sabe qué diablo, tratando de dejar a Jesucristo a un lado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el obrero cristiano, insisto en eso, debe hacer buen uso de la palabra de verdad. Por último, para terminar con segunda de Timoteo, porque dije que tenía profundidad, por ejemplo, allá en el versículo 20 de ese mismo pasaje, hay algo tremendo. El apóstol Pablo dice, hablando acerca de las falsas doctrinas y aquellos que se habían vuelto herejes y que estaban desviando a ciertos hermanos, él dice, de los cuales Himeneo y Fileto, habla de 2 personas, dice que se desviaron de la verdad. Seguro habían otros más, pero el apóstol Pablo menciona a estos 2, quizás porque eran los principales maestros, y dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, estos hombres se habían dedicado a distorsionar la palabra de la verdad. Amado, hasta aquí estamos claros con lo que acabo de decir. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si todos Amén. me... Amén. Seguimos con el manual. Entonces, dentro de la definición, el obrero cristiano es el santo de Dios que trabaja en la obra o para la obra de Dios, es quien realiza acciones para producir algo en beneficio del reino de Dios. El obrero es relativo al trabajador, se asemeja a un trabajador quien realiza una obra o quien ejecuta una obra.
agente que produce algo, uno que repara o hace reformas en un edificio. Obrar es realizar alguna acción, actuar o comportarse de un modo determinado. Edificar, hacer obras. La obra es un producto resultante de una actividad especial del espíritu. Si alguien no conoce o nunca ha visto una obra, pues aquí tenemos una imagen clara de un proceso de construcción. Esto, si mal no estoy, se llama puente grúa. Cualquier cosa nos corrigen aquí los arquitectos y los ingenieros civiles que conocen perfectamente eso. Pero esto es una obra, físicamente es una obra. Edificio en construcción, reparaciones o reformas que se hacen en un edificio. Generalidades de un obrero cristiano. El obrero cristiano debe producir, restaurar y realizar obras. Da un producto resultante de una actividad espiritual. El obrero cristiano, para poder obrar, debe actuar y comportarse de un modo determinado. El obrero edifica, hace, procura, repara, reforma para tener un resultado favorable. Así como existen obreros cristianos, existen también obreros de Satanás o obreros de demonios. Recuerden que la Biblia dice que él ha venido a matar, hurtar y destruir, todo lo contrario a lo que hace un obrero cristiano. Un obrero cristiano debe edificar, lo que hemos leído, debe construir, debe restaurar, debe hacer mejoras, debe realizar obras. Dice, hace, procura, repara, reforma para tener un resultado favorable. Por eso, las tinieblas siempre han tratado de copiar lo que es del reino de Dios, pero distorsionado hacia el mal, hacia mentir, hacia engañar. La Biblia lo dice en Apocalipsis que Satanás ha engañado al mundo entero. Entonces Satanás lo que busca es hacer todo lo contrario. Entonces un obrero cristiano está plenamente definido, se puede ver. ¿Por qué? Porque tienes estas características: edifica, hace, procura, repara, reforma para tener un resultado favorable. El obrero hace las cosas no solo por su sentido de responsabilidad, sino también para su satisfacción propia, realización personal y proyección futura. Es lo que dice la Biblia. A nosotros nos queda el gozo, a Él sea la gloria. Pero todos los que estamos aquí entendiendo que al ser pastores, estamos dentro de la escalera ministerial, hemos avanzado, hemos crecido, hemos experimentado el gozo del servicio al Señor, del trabajo en la obra, en la mies del Señor, ¿verdad? Hay una satisfacción cuando Dios nos encomienda hacer algo, lo realizamos, lo ejecutamos. A nosotros nos queda una satisfacción de cumplir lo que Él nos mandó a hacer. Esa debe ser nuestra labor. Y el obrero cristiano es un servidor, es a lo que Dios nos llamó. Diferencias entre un obrero común y un obrero cristiano. Pastor Diego, Eclesiastés capítulo 6, versículo 7. Pastora María, Lucas capítulo 10, parte 7. Es la parte que dice que el obrero es digno de su salario, pero vamos a leerlo. Pastora Jennifer, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 8. Por favor, confirmen amén si me escucharon y lo están buscando. Amén. 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 Leo, Sí, Pastor. Pastor Diego, por favor. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Es decir, que el obrero común trabaja por un salario. Dice que todo lo que trabaja es para su boca. Ahora miremos el obrero cristiano. Lucas capítulo 10, versículo 7, que dice:
y posad en aquella misma casa. Como dijo Lucas 7, que B. Sí, parte B. Parte B, nena. Porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 8, que dice: Amén. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Más repita ese versículo es clave. ¿Qué dice? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Dice, recibiendo salario para serviros a vosotros. Es decir, Pablo está tratando de demostrar en ese versículo a los corintios que su labor apostólica no tiene como fin obtener un beneficio personal, sino todo lo contrario, que él está dispuesto a sacrificarse y a despojarse de otros recursos para poder servirle. Estaba diciéndole, yo amo el servicio del Señor, yo amo el servicio en la iglesia de Corintios y no tengo ese objetivo. Por eso aquí dice que el obrero cristiano sabe que es digno de salario, como dice Lucas capítulo 10, versículo 7, parte B, que leyó la pastora María, pero no es su objetivo fundamental. El día que nosotros empezamos a ver el servicio como una parte lucrativa personal, que ese sea nuestro objetivo, nos convertiremos en unos profesionales del evangelio y nos vamos a secar, porque no debemos verlo con ese objetivo. O sea, nosotros servimos por amor, por pasión. Que el obrero es digno de su salario, sí, pero no es nuestro objetivo. El apóstol Pablo lo deja claro en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8. ¿Quién más está por aquí? Pastora Isabela, que me dijiste que podías leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. ¿Quién más está por aquí? Pastora Wendy. Santiago 4, versículo 7. Y Pastora Gisela, Hebreos 13, 17. Me dicen amén si me escucharon. Amén. 2:18. Amén. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Entonces, miren que un obrero común trabaja por un salario. El versículo que acaba de leer la pastora Isabela nos demuestra que está sometido a hombres, sometido a autoridad, hombres que son su autoridad. Y que dice Santiago capítulo 4, versículo 7 y Hebreos 13, Dice 17. Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Hebreos 13, 17 que dice, pastora Isela. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Wow. Repita ese versículo, amado. Usted disculpe. Es el 17. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Entonces, un buen obrero cristiano entiende que está sometido a hombres, que está sometido a sus pastores como autoridad y como cabeza, ¿verdad? Pero también que están sujetos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, un obrero cristiano es digno de un salario, no es su objetivo, no es su prioridad, pero también está sometido a hombres y está sometido a Dios. Tercero, Mateo capítulo 20, versículo 1 al 2, Pastor Diego, Pastora Jennifer, Juan capítulo 5, versículo 17. Y
Pastora María, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Pastor, la cita mía, ¿me la recuerda? Mateo 20, del 1 al 2. Ok, leo. Amén. Porque, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y Amén. habiendo convenido con los Sí, dale. obreros en el día, los envió a su viña. Amén. Entonces, Mateo capítulo 20, del 1 al 2, usted conoce esa historia donde dice que el dueño de la viña contrató en diferentes horarios y en diferentes horas a ciertas personas y les pagó conforme a su voluntad porque él era el dueño de la viña. Entonces, un obrero común trabaja por un salario, está sometido a hombres, pero también está sujeto a un horario de trabajo, un horario que para algunos se debe respetar, pero digamos que está estipulado. Juan 5:17 y Primera Tesalonicenses 2:9. Y Juan Jesús 5:17. sí. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:9. Amén. ¿Por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros? Os predicamos el Evangelio de Dios. Amén. Entonces, un obrero cristiano trabaja sin pensar en un horario, ¿verdad? Nosotros no trabajamos pensando en un horario. Es decir, lo mismo sucede con nuestra altar personal. Usted no dice, ya lloré en la mañana, ya para qué voy a orar en el resto de día. Si usted se dedica a la predicación, a la enseñanza, el cual es digno de doble honra, si Dios le permite a usted tener una agenda, usted no va a decir, no, ya prediqué hoy en la mañana, no voy a predicar en la tarde. Si Dios te envía, amado, debes de ir porque un obrero cristiano trabaja sin pensar en un horario. 4. Proverbios capítulo 16, versículo 26, Pastora Isabel, por favor. Proverbios 16, 26, Pastora Gisela. Segunda a los Corintios, capítulo 10, del 15 al 18. Amén. Dice, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Amén. Bueno, dice que trabaja para sí porque su boca le estimula. Entonces, un obrero común por lo general se glorifica de lo que hace. Usted en su oficina, en su experiencia laboral personal, encontramos ciertas personas como de alguna manera se dan gloria por lo que pudieron hacer, por cierto proyecto, por la empresa que está prosperando, por su idea de negocio, por lo brillante que pudo ser, por el esfuerzo de sus manos, de los cuales hoy en día ven ciertas cosas construidas y vemos como en el ámbito laboral y en el mundo se le da cierta gloria y cierto honor a los hombres por el trabajo que ellos hacen. Pero en un obrero cristiano en el Señor es todo lo contrario. ¿Qué dice Segunda de Corintios, amado? Segunda de Corintios 10, del 15 al 18. Amén. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Este versículo es muy claro. Es más, la Biblia dice, nadie tenga mayor concepto de sí del que debe de tener. Por eso cada vez que nosotros
hacemos una obra. Por lo general, bueno, hablando precisamente de aquel que se dedica a la predicación, una de las cosas que nosotros debemos de tener, esto aplica para cualquiera, para cualquier servicio en la obra del Señor, pero sea que nosotros prediquemos, que nos inviten a predicar, sea que nosotros hayamos orado por un enfermo y esa persona haya sido sanada, sea que nosotros hagamos una administración de liberación y el espíritu inmundo huye de esa persona. Nosotros debemos cuidar, debemos cuidar. Primero, uno, sobre todo aquellos que nos dedicamos a la predicación o tenemos la oportunidad de predicar en algún momento. Hemos experimentado que cuando usted va a predicar, usted se siente cargado, usted se siente lleno, porque, porque Dios le ha dado un rema, porque Dios le ha dado un mensaje, así que usted se siente lleno, pero cuando usted termina de predicar, usted vacía todo lo que el Señor le dio, usted se siente ya liviano. La predicación también cansa, la administración cansa. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y es un primer consejo, porque puede ser una presa fácil del enemigo, o sea, puede ser fácilmente atacado. Lo segundo que yo podría decir, uno, es que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque nuestro orgullo se va a querer levantar y decir, qué bien lo hice, qué bien, yo puse las manos sobre esa persona y la persona fue sana. Apenas yo le dije, huracán, no sé qué, esto y lo otro, manga larga, usa bala, el espíritu inmundo salió de esa persona. Entonces, de alguna manera, nuestro propio yo va a querer hablar. Y por eso la Biblia dice, nadie tenga mayor concepto de sí del que debe de tener. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Lo tercero es que tampoco deberíamos pescar opiniones positivas o pescar halagos. Hay gente que hace preguntas preparadas para que le digan, amado, lo hiciste excelente. No había escuchado una predicación mejor que la tuya en los últimos 27 años del ministerio. Nunca había visto que una persona orara por un enfermo y se manifestara esa sanidad de una manera impresionante. No podemos evitar que ciertos halagos y que ciertas opiniones lleguen, ¿verdad? Pero debemos cuidarnos de eso, de querer alabarnos. A nosotros nos queda el gozo, la alegría. Es positivo cuando nos llegan buenos comentarios, nos da un margen, incluso cuando llegan críticas. Proverbios habla acerca de eso. Habla de aquellos que escuchan las correcciones o que escuchan incluso los consejos, pero dice que el que los menosprecia será avergonzado. Si mal, creo que el texto dice así, pero se lo podría confirmar. Entonces debemos tener cuidado de no gloriarnos. Mucho cuidado. La Biblia menciona acerca de Nabucodonosor en el libro de Daniel capítulo 4. No tengo el versículo claro, debe estar por ahí entre el 20 y pico o 30 y algo. Dice que Nabucodonosor dice que se paseó por el palacio siendo el rey de Babilonia, y dice que él habló y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, el reino ha sido quitado de ti. Y dice, entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán. Este hombre empezó a vanagloriarse de lo que había hecho. Y miren lo que dijo el Señor, el reino ha sido quitado de ti. Le tocó reconocer al Señor para volver a ser un hombre cabal, porque se asemejó a las bestias. Entonces, un buen obrero cristiano tiene bien claro cuál es su posición. Somos simples y llanamente siervos. Nos gozamos del trabajo, pero a Él siempre será la gloria. Em, Génesis capítulo 3 versículo 19. Pastor Diego, por favor. Pastora María, segunda de Samuel, capítulo 22 versículo 33. Pastora Jennifer, Ageo 2:4. Me confirman amén si lo tienen. Amén. 22:33. Amén. Génesis 3, 19. 19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Es decir, un obrero común trabaja con sus propias fuerzas, pero ahora miremos qué dicen los otros textos. Segunda de Samuel. Dios es el que me ciñe de fuerzas y quien despeja mi camino. Ageo 2:4. Amén. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, un obrero cristiano reconoce que puede hacer su trabajo por la gracia de Dios, que le da el poder del Espíritu Santo que mora en él. Nuestras fuerzas vienen de él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, Pastora Isabela. Pastora Gisela, Romanos capítulo 2, versículo 15. Y Pastora María, Efesios capítulo 6, del 5 al 8. ¿Me repites mi cita, amado, por favor? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Es decir, un obrero común recibe, al estar sometido, ¿está sometido a qué? Está sometido bajo unas leyes, bajo unos estatutos, bajo un reglamento, bajo un manual de ética, bajo un código de trabajo, en fin, sea lo que nos tenga en una organización, debemos cumplir cada uno de esos manuales. Pero el obrero cristiano, que dice Romanos capítulo 2, versículo 15, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. amén. Efesios capítulo 6, del 5 al 8. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Entonces, un obrero común recibe en las manos unos estatutos, unos reglamentos de la empresa, la cual lo somete a una organización, a una entidad, a cualquier estamento y a hombres, naturalmente. Pero el obrero cristiano está sometido a Dios, a los hombres como autoridad, como lo son los pastores, los apóstoles, y que cumplen aquello que dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Llevan los estatutos en las tablas de su corazón, los mandamientos, la palabra de Dios, la ley. Como último punto, un obrero común solo viste su uniforme en el momento que hace su trabajo. Nadie utiliza el uniforme estando en casa, a no ser que ya no trabaje en esa empresa y lo use para el día que va a hacer aseo, que va a lavar ropa. Algunas de las mujeres aquí, bueno, y hombres también me entenderán, que usan la camisa, el uniforme de la empresa anterior para sacudir las cosas y demás. Pero por lo general se usa solamente el uniforme para hacer un trabajo, mientras que un obrero cristiano permanece vestido y apto para hacer la obra en cualquier momento. Segunda de Timoteo capítulo 2:15, que ya lo leímos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, un obrero cristiano siempre está apto y siempre está presto. Áreas de trabajo del obrero cristiano. Mateo capítulo 10, del 7 al 8.
Pastor Diego, léelo por favor. Mateo capítulo 10 del 7 al 8. ¿Estás ahí, amado? Amén, ya lo. Mateo 10 del 3 al 8. Del 7 al 8. 7. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Bueno, una de las áreas de trabajo del obrero cristiano. Bueno, por ejemplo, a mí esta imagen me llama la atención. Aquí está mi persona, un poquito gordito. Aquí está el pastor Bárcenas, que en el perfil en el que yo estoy también tapa un poquito su gordura, pero este es el amado. Aquí está su amada esposa Isabela, aquí está la pastora Valentina, la amada Daris, no recuerdo la persona que está aquí. Creo que es mi esposa, no logro identificar. Pero aquí estábamos evangelizando. El evangelismo hace parte de las áreas de trabajo del obrero cristiano. Hace parte también de la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El evangelismo. Por ejemplo, hay algo muy importante que los cristianos también debemos de entender y que lo menciona o que lo muestra, lo refleja esta imagen, y es la compasión, ser compasivos. Jesús siempre mostró en su ministerio de evangelismo una compasión por todos los necesitados. Por ejemplo, Mateo dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y dice, y tuvo compasión de ellos. Dice, y sanó a los que estaban enfermos. Entonces, miren esa necesidad. O sea, Jesús miró la necesidad de la multitud y tuvo compasión de ellos. Es más, dice de que ya anochecía y se le acercaron los discípulos diciéndole que el lugar estaba desierto, que ya la hora estaba pesada, que despidiera a la multitud porque ya era muy tarde, que se fueran a las aldeas para que ellos fueran a comprar comida y demás y pudieran comer. Y Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y es donde entendemos aquel pasaje de la multiplicación de los panes y los peces y la alimentación de los 5,000. Entonces, el ministerio de Jesús fue un ministerio que se caracterizó no solamente por la predicación, no solamente por los milagros, sino por la compasión, la compasión. Así que nuestro ministerio, nuestra función como cristianos, no es solamente ser fuertes en la predicación, no solamente ser fuertes, que Dios nos use en milagros y demás, sino movernos en un ministerio de compasión. Aquí estamos practicando precisamente lo que dice Mateo. Estamos predicando y estábamos brindándole algo de comer a las personas que quizás no habían comido, no habían almorzado. Aún así, nos servía como una oportunidad para predicar el evangelio. Entonces, el evangelismo hace parte de esas áreas de trabajo del obrero cristiano. Oración por los enfermos, ya sea hospitales, clínicas, casas, calles, hace parte de eso. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 14, no lo lea, dice, yo lo tengo por aquí, dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, la oración por los enfermos en los hospitales, en las clínicas y casas también hace parte de una de esas tareas. La oración por los enfermos tiene unos principios generales. Uno, coordinar el lugar exacto de la oración, cómo llegar, la institución a la que van a llegar, la sala, horarios de visitas, si las visitas libres si son libres o si están restringidas, etcétera. Someterse a las normas de las instituciones donde se encuentra el enfermo, la hora de entrada y hora de salida. Esto es importante. Nosotros no deberíamos ser ni irreverentes, ni imprudentes,
Recuerden que nosotros también debemos someternos a las leyes terrenales, porque si no nos sometemos a ellas también es pecado. La Biblia nos enseña eso, a que nos debemos someter a las autoridades terrenales porque también son puestas por Dios. Entonces debemos someternos. Ahora, sin embargo, mientras, esto aquí hay una excepción, siempre y cuando estas leyes terrenales no vayan en contra de nuestros principios cristianos. ¿Por qué? Porque hay países que tienen leyes como por ejemplo el tema del matrimonio igualitario, de ciertas leyes igualitarias en ciertas instituciones que van en contra de nuestros principios bíblicos cristianos, que van en contra incluso de la misma voluntad de Dios. Pero siempre y cuando las normas no violen nuestros principios, nosotros debemos someternos. Dar prioridad a los familiares de los pacientes en la hora de la visita. Por eso decía, tenemos que ser muy prudentes. Brevedad en la oración, debe ser específica, usar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 36, versículo 6. Pastora Gisela, por favor, lo puedes leer. Jeremías 33, versículo 6. Jeremías 33, 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Entonces debemos usar la palabra de Dios. Si es posible, preguntarle qué tiene y de no ser posible, orar en la guía del Espíritu Santo. No es indispensable saber lo que la persona tiene. Debemos simplemente orar y enviar la palabra. Es la voluntad de Dios, o sea, es la voluntad de Dios. Dios quiere sanar a las personas. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Salmos 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, debemos hacer una oración muy específica. Usted no puede ir a una clínica o un hospital, no sé, en el que de pronto se ha reducido el horario, el tiempo de visita, donde usted está tomando un tiempo quizás que los familiares le permitieron estar y pretender hacer una oración como la que hacemos en el culto los diáconos antes de orar por adoración, por el culto y por guerra espiritual. Debemos ser muy específicos. En caso de ser los dos obreros, uno toma la autoridad y otro apoya la oración. La oración debe ser en voz queda o en voz baja. ¿Cómo orar? Presentarse con el paciente, llamarlo por el nombre, con respeto, con sensibilidad. Creo que más adelante menciona de que debemos preguntarle si él quiere que oremos por él. Notas de las oraciones, de la oración por los enfermos. Hay diferencias en orar en una clínica, en un hospital, en una casa. En las clínicas el tiempo de visitas es más largo. Nunca se puede orar, aquí está lo que les estaba mencionando, si la persona no está de acuerdo. Hay que preguntarle si desea la oración. No se puede obligar a la persona, puesto que hay leyes de libertad de culto y podríamos crear un problema mayor. En otras palabras, ser muy prudentes, muy prudentes. La persona debe acceder, debe querer que nosotros oremos por él. Si Jesús es un caballero, nosotros también deberíamos ser caballeros. Apocalipsis lo dice, la Biblia dice que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Él es un caballero, él toca la puerta, él no tumba la puerta ni entra forzado. El propósito que nosotros debemos conseguir con la palabra es el infundir fe para lograr el propósito predeterminado. Recuerden que eso era lo que pasaba con Jesús. La Biblia dice que Jesús estaba predicando en la casa de Pedro. Había una multitud, pero ya la fama de Jesús se había difundido por todo el territorio y habían escuchado que había un hombre, el cual era el Hijo de Dios, que sanaba y hacía milagros. La Biblia dice que cuando descendieron a ese hombre paralítico, 4 muchachos, dice, al ver la fe de ellos. Entonces, a través de la palabra, debemos infundir fe para lograr el propósito determinado y es que esa persona reciba la sanidad.
La sanidad divina es algo sobrenatural. Salmos capítulo 107, versículo 20, pastora Jennifer, pastora Wendy, Mateo capítulo 8, versículo 16. Pastora Gisela, Lucas capítulo 5, versículo 17. Pastor Diego, Lucas capítulo 5, versículos 12 al 13. Lucas capítulo 5, versículos 12 al 13. ¿Todos me escucharon, amados? Amén. 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 Okay. Salmo 107, por favor. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó. ¿Y los qué? Y los libró de su ruina. Libró. Y los libró de su ruina. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 16. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y con la palabra. Con la palabra. Entonces, la sanidad divina es algo sobrenatural que se puede dar por la misma palabra. Lucas capítulo 5, versículo 17, que dice: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. y el poder del Señor estaba con él para sanar. Recordemos que Juan el Bautista dice de que él vio como el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús y dice y permaneció en él. Y ese versículo de Lucas dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, a través del poder del Espíritu Santo también se produce una sanidad divina, o por ambos, según lo dice Lucas capítulo 5, del 12 al 13. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y al instante, quiero ser limpio, y le impuso las manos. 4 formas de ministrar sanidad divina: oración y unción en aceite. Pastor Diego, ahí mismo, Marcos capítulo 6, versículo 13. Oración de fe, Pastora Gisela. Romanos 10, del 8 al 10. Confesar las ofensas, Pastora Jennifer. Santiago capítulo 5, del 14 al 16. Pastora Isabela, Marcos 16, del 17 al 18. Pastor Diego, te escucho. Todos escucharon las citas. Amén. 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 Y echaba fuera muchos demonios, y ungía con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Oración y unción en aceite, que más adelante vamos a ver algo de que debemos ser muy cuidadosos con la oración y unción en aceite. Creo que más adelante lo menciono. Oración de fe. Oración de fe, Romanos 10, Del 8 al 10. del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Será salvo. Amén. Sí, continúa. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Recordemos que la salvación tiene implícito sanidad y preservación. Confesar las ofensas, Santiago 5, del 14 al 16. Santiago, ¿quién le dice Santiago? Creo que la pastora. Amén. Okay. Amén, amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es hasta el 16, amada. Creo Hasta que el leíste solo 16, tú. sí. Sí. Sí, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. El versículo 16 es el que apoya que la confesión de nuestras ofensas también ministra una sanidad divina. Hay personas que una falta de confesión, una raíz de amargura, una falta de perdón, las ha tenido enfermas por años. Y una vez confiesan esa ofensa, una vez piden perdón, reciben una sanidad. Imposición de manos, pastora Isabela, creo, Marcos 16. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces, estas son 4 formas de ministrar sanidad divina: oración y unción en aceite, oración de fe, confesión de ofensas, imposición de manos. Otras de las áreas de trabajo del obrero cristiano, aquí tenemos a estos hombres de Dios, es la visitación en casas o cárceles. No sé este lugar cuál es, parece que fueran las cárceles, si mal no estoy. Sí, es la cárcel del Bosque. Amén. Principios generales: el obrero cristiano visiona cita previa, día, hora, dirección y teléfono. Tiene que hacer esa logística, estar un paso adelante. Oración e intercesión previa, importantísimo. Recuerden que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces, cuando vayamos a visitar, no solamente debemos coordinar, sino ir preparados en oración e intercesión. Fijar motivo de la visita y de acuerdo a ese, implementar el método a utilizar en el día de la visita, según lo que muestra el Espíritu Santo. Es decir, orar casa o no, orar personas o no, quitar anatemas o no. De quitar anatemas o no pueden ser muchas cosas. Puede ser maldiciones generacionales o maldiciones ancestrales, puede ser entierro de brujería, pueden ser pecados ocultos, una cantidad de cosas. Ungir con aceite, agua o no ungir. Notas: aconsejamos que las casas no se unjan con agua. Esto era lo que les decía acerca de esa observación que debemos tener en cuenta, porque mucha gente no entiende el significado espiritual de lo que nosotros hacemos. Recordemos que el agua hace parte de los símbolos del Espíritu Santo. Es posible ungir con agua, pero bajo la prudencia, ¿verdad? Y la idea es edificar, es construir, según lo que hablamos de la definición de un obrero cristiano, que repara, restaura. Es ese propósito y no todo lo contrario, es decir, destruir, dañar. No hay que ser muy prudente. Entonces, no ungir con agua porque mucha gente no entiende el significado espiritual de lo que nosotros hacemos y se puede creer que el evangelio es una mezcla de cristianismo con hechicería. También aconsejamos que no se debe ungir las casas con aceite porque las paredes se pueden manchar y se crea un problema con el dueño de la casa. Entonces, repito, hay que ser prudentes y anotar este consejo en luces de neón para no cometer ese error. No se debe llevar Pastor, bolsas, diga, mamá. Con relación a la visita de las casas, bueno, hay algo pues, que me ocurrió ahora. Por lo menos cuando uno va a una casa, por lo menos de familiares, digamos que son inconversos y tienen todavía imágenes y cuestiones así, o no solo familiares o amigos y todas esas, y pues personas que son inconversas, que tienen las imágenes y toda la idolatría del catolicismo.
A veces hay, por lo menos hay cristianos que cometen la imprudencia de coger, no, mira esa imagen del diablo, eso tienes que enseguida quemarlo. O sea, ahí uno tiene que ser muy prudente en cómo le va a hablar a la persona, o sea, instruirlo, sí, porque primero la persona debe sacar pues esa idolatría de su corazón para que luego la saque ya, o sea, el objeto como tal de la casa. Entonces, pueden también meter en problemas cuando hacen, sí, vamos a botar esto, cogen el objeto y lo botan la misma persona cuando va a visitar. Entonces, esa era la parte que, pues, que quería comentar ahí con relación a la visita. Amén, amada, así es. Muy de acuerdo contigo. Hay que ser muy prudente. De hecho, esa puede ser la fuente o esa puede ser el anatema de esa casa, pero debemos ser muy prudentes de cómo lo decimos, en qué momento lo decimos, porque eso nos puede cerrar la puerta. Entonces, si se dice muy tosco, si se hace en un momento inapropiado y todo lo demás, además, si hay ciertos familiares que son arraigados a esa idolatría, podemos tener ciertos inconvenientes. Entonces, es cierto lo que tú dices, hermano. No se debe llevar bolsas a la cárcel, todo debe ser canalizado a través de la confraternidad carcelaria. Es decir, no se puede, o sea, no se puede dar de temerario de que, ay, yo voy a, pues no sé, yo nunca he tenido la oportunidad de entrar a una cárcel, pero uno no puede decir, creo yo que tú no puedes, como que, me voy a llevar aquí unos coffee del light para dárselo a los carcelarios allá adentro y entonces me lo escondo en el boxer debajo de la media o algo así para meterlo a la cárcel. Eso sería una imprudencia, porque se entiende que todas las cosas deben ser autorizadas por seguridad y demás, entonces hay que ser muy cuidadosos. Someterse a las normas de la cárcel, debe ir bien presentado, no hacer visitas al sexo opuesto si está solo. La iglesia es una de las áreas de trabajo del obrero cristiano. Aquí están todos estos hombres de Dios bien. Me gustan, porque estas diapositivas son bastante ilustrativas, entonces no hay ningún ápice de duda. El diaconado es un servicio que se ejerce en la iglesia, en el templo de Dios, entonces la iglesia es una de esas áreas. El obrero cristiano trabaja en los diferentes departamentos que existen dentro de la iglesia. Entonces ahí aplica el diaconado, discipulado básico es uno, los amados que nos ayudan con la parte de diseño, de producción, en fin, todos aquí somos pastores, ya conocemos cada una de las áreas de las que podemos servirles al Señor en la iglesia. El diaconado, aquí está, Escuela Bíblica de Niños, aquí está la pastora Valentina, que parece que tuviera 15 años. Aquí está la pastora Isabela. ¿Qué otra pastora identifico por aquí? Creo que ya. Grupo de alabanza. Ignoremos el rostro de la pastora Valentina, pero grupo de alabanza K2 en este caso. De la pastora Valeria. Quise decir. Protocolo. Aquí está el grupo de protocolo. Aquí falté yo, pero también es una de las áreas de trabajo en las que puede ejercer un obrero cristiano. Bueno, las visitaciones, aquí están, Pastor César, la pastora María Rocha, grupo hospitalario, grupo carcelario, aquí está el amado Pastor Bárcenas. Aquí parece que no estaba casado todavía el amado, no veo a su esposa. Y estaba casado, pero me daba miedo llevarla a la cárcel. Ella nada más ha ido a la última vez que yo fui. Muy bien. Evangelismo, el amado evangelista Jaime Gámez. Predicación, Apóstol Ahmed, el amado evangelista Rafael Montero. Obras sociales o misericordia, lo que hablábamos ahorita, que les hablé acerca del ministerio de Jesús, de la compasión. Esto hace parte de eso. Discipulado básico,
Aquí está mi persona, aquí está uno de mis discípulos y los amados coordinadores del programa. En la comunidad, brindar asistencia espiritual a los vecinos, esto es importante, orar por los enfermos del sector, repartir nuevos testamentos, regalar Biblias. Siempre es bonito crear la cultura de cuando tenemos algún amigo, o no amigo, conocido, compañero de trabajo, siempre en vez de regalarles ciertas cosas que ellos puedan usar de manera vacía, darles algún regalo que les edifique, sobre todo que alimente su vida espiritual. Entonces, por ejemplo, yo procuro a mis compañeros de trabajo de tiempo en tiempo, les regalo devocionales y me da mucha alegría cuando yo llego al trabajo, por ejemplo, y veo que ellos están leyendo el, el devocional y veo que le colocan separador, regalarles Biblias. Eso es una cultura que nosotros como cristianos deberíamos hacer. También es una manera de evangelizar. Ellos ven que tú, de alguna manera, estás usando tus recursos para regalarle un libro que puede cambiar su vida, en este caso la Biblia. Entonces, eso es una buena cultura. Regalar Nuevos Testamentos, regalar Biblias, regalar un devocional, regalar un libro de niños, una Biblia de niños, sobre todo eso cuando lo haces con los padres, ellos se sienten muy agradecidos. Eso es bueno hacerlo. Ganar a sus vecinos con su testimonio, abra su casa y su corazón a la predicación del evangelio. Esto es importante hacerlo. Y ahí se puede constituir una futura iglesia, ministerio PIT verdadera. Debe procurar por el estado espiritual de la comunidad. Organización personal del obrero cristiano, educación y disciplinas espirituales. Creo que esta es la última. Ah, no, no es la última, estas dos son las últimas. Dentro de la educación y disciplina espiritual está la oración, el ayuno, lectura de la palabra, congregarse y asistir puntualmente a la iglesia. Vamos a leer estos pasajes rápidamente. Pastora Gisela, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Pastora Jennifer, Lucas capítulo 5, del 33 al 35. Pastor Diego, Juan capítulo 5, versículo 39. Pastora María, Hebreos 10, 25. Pastora Wendy, Timoteo capítulo 4, del 3 al 16. Este nos dice, si me escucharon, porfa, si me pueden decir amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Pastor Timoteo, ¿primera o segunda? Ya te confirmo, amada, porque no está ahí, ya te digo. Aquí dice segunda de Timoteo. Amén. Ah, bueno, segunda, amado. Gracias. Estaba buscando el texto. Colosenses capítulo 4, ¿qué dice? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Amén. La Biblia dice que debemos orar en todo tiempo. Lucas capítulo 5, del 33 al 35. Amén. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo, los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Entonces el ayuno también hace parte de nuestra disciplina espiritual. Lectura de la palabra de Dios, Juan 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este
Esto es muy importante lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejarse de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay mucha gente que ha querido vender la idea que no es necesario congregarse. Hay gente que lo vende, que lo enseña. Amado, y eso es mentira. Hay una bendición especial cuando nosotros nos congregamos. El día que usted se deja de congregar, algo mal está en usted. No que yo puedo recibir de Dios en mi casa, que yo puedo recibir de Dios en mi trabajo, eso es verdad. Pero por algo David dijo, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Entonces, David conocía y sabía en su adoración loca a Jehová que en la congregación, que en el templo de Jehová había algo especial. Por eso él dice para contemplar su hermosura. Ahí hay algo especial, para prestar atención, para mirar sus maravillas, para habitar en él, para entrar en él. La, la doctrina, por decirlo así, de la no congregación, del no asistir a la iglesia, del que no vaya, que no es necesario, hay que tener mucho cuidado. Un buen obrero cristiano se congrega. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 3 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del Del presbiterio. presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que con tu aprovechamiento sean manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén, amado. La capacitación regularmente en cursos doctrinales. La Biblia lo dice que la escritura es inspirada por Dios y útil para todas esas cosas, enseñar, redarguir, corregir, instruir en toda justicia. Por esa misma razón, el apóstol Amén nos ha hecho la invitación a todos aquellos pastores que no han hecho el curso de teología pastoral, el cual nos compete y nos atañe como pastores de jóvenes que somos, a que lo hagamos. Entonces, si usted no lo ha hecho, haga el esfuerzo, mire las maneras, si de pronto hay alguna falta de recursos, yo sé que si usted tiene la intención, pone la intención en querer hacerlo, Dios le va a suplir. Lo importante es que lo haga, que se inscriba, que haga las maneras, pero que lo haga porque eso le va a servir mucho en su trabajo pastoral. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, si todos los que estamos aquí, pastores todos, no han hecho el curso, por favor, vamos a inscribirnos. Hace parte de la clase de obrero cristiano, hace mención a eso, a que se debe capacitar regularmente en cursos doctrinales, educación y disciplinas espirituales. Pide oración con imposición de manos de sus líderes en forma frecuente. Ahorita hablamos de eso. Esto denota en el obrero un principio de autoridad y sujeción que jamás puede ser violado. Nunca hace un trabajo sin antes pedir oración a sus líderes. Es prudente, solo testifica de lo que Dios hace, mas no comenta ni murmura de las conclusiones obtenidas. Pronto para oír y tardo para hablar. Prudente. Conoce a su enemigo, no transita por lugares espiritualmente prohibidos, no da lugar al diablo. La Biblia lo dice, dice que el sabio ve el peligro y se aparta, mas el necio pasa y recibe el daño. Entonces, un buen obrero cristiano es sabio y evita ciertos lugares que espiritualmente están prohibidos. Lugares como cuáles, para ser explícitos, lugares como un billar, ciertos barrios que quizás pueden ser muy peligrosos y va a transitar por ahí de manera inoficiosa, sin necesidad, lugares impíos, en fin. Ciertos lugares que están prohibidos para nosotros no debemos transitar en ellos, no debemos darle lugar al diablo. Recuerde, el trabajo espiritual se hace en base a la oración, a la lectura de la palabra de Dios y el ayuno. Disciplina física. Debe usar una Biblia en todo momento, debe ser completa y en buen estado, la cual tiene atadas sus manos y nunca la olvide en ninguna parte, según Deuteronomio capítulo 11, versículo 8.
que puede leerlo en su casa para no extendernos más. Debe usar una agenda o una libreta de anotación. Esto es importante. Nos ayuda a estudiar, nos ayuda a memorizar versículos bíblicos, a escribir fechas y qué nos dijo Dios ese día. Es importante hacerlo. Viste adecuadamente, su atavío externo es el resultado o reflejo de un cambio interior. Recuerden que la prosperidad no solamente en lo exterior, la prosperidad primero se manifiesta en nuestro interior y se ve reflejada en nuestro interior, en nuestro exterior. Asimismo, es la presencia de Dios, asimismo es de la buena conducta, asimismo es absolutamente todo. Entonces, un obrero cristiano está vestido adecuadamente. Es puntual, mantiene un buen estado de salud, mantiene una adecuada higiene personal y corte de cabello, sonríe, es amable. Por eso, como dice aquella canción, un cristiano no puede estar enojado. Guarda cuidado con su vocabulario, no dice palabras soeces, no dice dichos con interpretaciones negativas, mundanas, sino es una persona que tiene la palabra de Dios en su boca, que tiene un vocabulario correcto, que tiene un vocabulario amable, que tiene disciplinas familiares, que está sometido en su hogar a sus padres, que dispone bien su tiempo. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces dispone bien su tiempo, gobierna bien su casa para aquellos que somos casados o los que son padres, tiene a sus hijos en sujeción para aquellos que tienen hijos, vive ordenadamente en familia, su hogar es un lugar de oración y una puerta del cielo. Estas son disciplinas familiares para el obrero cristiano. Por último, peligros que puede correr un obrero cristiano: perder la visión, no mirar la obra o a Jesucristo y poner la mirada en el hombre o la mujer, hacer obras que no sean transparentes, dejar de servir a Dios para servir al enemigo, convertir los dones de Dios en instrumentos del diablo, descuidar alguna área de su organización personal, no hacer la obra conforme a la sana doctrina. Ya eso lo dejamos muy explícito en el pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Falta de sometimiento a Dios y sujeción a sus líderes, creerse indispensable para hacer la obra. Ojo con lo que hablamos acerca de Nabucodonosor, lo ilustramos muy bien: participar de pecados ajenos o murmurar o parlotear al hacer la obra, quejarse, dejar de congregarse por hacer la obra. Mucho cuidado también. Hay gente que por ciertas cosas solamente, o sea, prefiere o toma mucho tiempo hacia una agenda, hacia una obra, pero descuida no solamente el congregarse, descuida su altar personal, descuida sus disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la palabra de Dios, y se convierten en simplemente profesionales evangélicos. Esto hace parte de las prohibiciones o los peligros que puede correr un obrero cristiano. Amados, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Por favor, confírmame y me dicen: no, amado, todo claro, para orar y cerrar el día de hoy. Todo claro, pastor. Todo claro. Todo claro. Amén, todo claro. Amén. Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y tu infinita misericordia, por ayudarnos hasta este tiempo, Señor, por tener el control de todas las cosas. Tú nunca lo has perdido, Señor. Siempre nos ayudas, siempre nos escuchas, siempre obras. Gracias por recordarnos, Señor, que antes de ser pastores, antes de ser profetas, apóstoles, antes de ser sacerdotes, Señor, somos siervos. Nuestra convicción, Señor, es que somos siervos y que somos obreros. Señor, rogamos para que tú envíes obreros a tu mies. Señor, porque mucha es la mies, pero los obreros son pocos. Señor, envía obreros a tu mies. Ayúdanos a ser
obreros de los cuales seamos aprobados, Señor. Que tú nos veas con agrado. Que cuando tú nos veas, Señor, trabajando a tu servicio, Señor, podamos sacarte una sonrisa. Que tú te goces de nuestro servicio, que tú te goces, Señor, de nuestro trabajo. Permítenos siempre ser humildes. Permítenos siempre, Señor, ser sencillos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Señor, a que nuestro ego no se levante, sino todo lo contrario, de darte la gloria a ti. Que todo lo que tú permitas en nosotros, cualquier exaltación, Señor, nos mantenga cada día más arraigados a tu altar, a la oración, Señor, a la palabra, porque sabemos que todo depende y todo proviene de ti, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener, por acomodar nuestro horario, por ayudarnos con nuestro tiempo, Señor, por incluso hacer milagros para que esto se diera el día de hoy. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Porque tú eres el Dios grande, el Dios poderoso. Tú eres el Dios, Señor, al cual servimos y al cual nuestras futuras generaciones, Señor, te van a servir. Te pedimos que guardes nuestro presente y nuestro futuro. Señor, ahora que mis hermanos quizás se disponen a hacer alguna otra actividad o al descansar, te pedimos que nos guardes, que guardes nuestros sueños, que guardes nuestro descanso. Tu palabra dice, yo dormí, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Señor, nos acostamos confiados. Señor, que tu presencia está con nosotros. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos enseñes, te pedimos que nos sigas, Señor, instruyendo en tu palabra. Señor, que sea tu presencia en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. Que la bendición que hemos recibido hoy sea prolongada y extensiva a todos nuestros familiares. Señor, yo bendigo a los pastores que están aquí y a los que verán esta clase, Señor, en diferido. Bendíceles, prospérales, Señor. Dale salud, Señor. Bendíceles en todas las cosas, Señor. Ten cuidado de ellos, de sus actividades, Señor. Que les des una unción especial. Que les des un espíritu de sabiduría, de entendimiento. Que les des un espíritu de inteligencia. Señor, que tú hagas milagros, Señor, a través de sus manos. Señor, que ellos puedan hablar verdad. Señor, que sus generaciones, Señor, mantengan la sana doctrina la cual nosotros fuimos enseñados, Señor, y la que habla el apóstol Pablo. Permítenos mantenernos bajo ese manual de conducta, Señor. Padre, yo los bendigo, Señor, bendigo su vida, bendigo sus empleos. Yo bendigo, Señor, todo lo que ellos son y lo que llegarán a ser. Permítenos encontrarnos la próxima semana, Señor, para continuar con este estudio y que todos podamos seguir siendo edificados. Culminar con éxito esto que hemos propuesto, Señor, por la guía de tu Espíritu Santo, el cual dice la palabra, Señor amado, que Él nos guía a toda verdad. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, amados. Bendiciones. Amén, que descansen. Bendiciones, que descansen. Chao.